Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Continuamos con nuestro discipulado, conociendo la Biblia, el Bereshit. O sea, en el principio, tomando como base, pues, el primer libro de la Biblia, que es Génesis. El Bereshit. Mateo capítulo 28. Nos ponemos en pie a una reverencia de la palabra y vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre de los cielos, ponemos en sus manos nuestra mente, nuestro corazón, bendito Dios, para que esa palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil y germinar al 100, al 70 y al 30 por uno, bendito Dios. Pedimos desde ya, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a ella, Señor, y que podamos crecer y madurar en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Cuán importante, mis hermanos, es la Biblia, que el propósito fundamental de ella es el conocimiento básico que podamos tener y los principios bajo los cuales nos va a regir nuestra vida cristiana. Dios nos ha dejado este libro, en el cual, como le hemos comentado, es una colección de libros con el propósito de conocer la voluntad de Dios hacia con el hombre, y aparte de ello también el plan salvífico a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Biblia es el libro de texto que nosotros como cristianos tenemos que escudriñar y tenemos que aprender de él. La palabra de Dios nos dice: escudriñad las Escrituras. El escudriñar significa interésese por aprender las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en ella, dice, encontraremos la vida, encontraremos la voluntad de Dios, encontraremos las actitudes que debemos de tener como cristianos, y sobre todo también la palabra de Dios nos sirve para acrecentar y fortalecer nuestra fe, y también presentar buena defensa ante todo aquel que lo demande. En pocas palabras, mi hermano, aquel que tenga un conocimiento de la Biblia no será fácilmente movido por Satanás. No será fácilmente movido, no va a poder contra aquel en el cual mora la palabra en su corazón. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, ¿verdad?, que si nosotros le ponemos atención, oyeres atentamente la palabra de Dios, la guardares en tu corazón y la pusieres por obra, entonces cosas diferentes vienen en nuestra vida. El interés de aprender también, mis hermanos, es que nosotros podamos tener un conocimiento de este libro llamado Biblia. No solamente conocerlo por el título de la pasta, o porque es el libro más vendido en el mundo, o es el libro más famoso del mundo, sino porque conocemos lo que hay dentro de la palabra. Y ese es el fin de la Biblia. Ese es el fin del discipulado. Ese es el fin, el aprender. En el versículo que acabamos de leer, se le conoce como la Gran Comisión. Y hay 3 verbos que me interesan ahí. Vea lo que dice el versículo 19. Dice, por tanto, coma. Ahí está dando una declaración. Ahí está dando una imposición. O sea, es algo inalterable. Es algo que no se puede cambiar. Es algo que no se puede objetar. Si Dios lo dijo así, así tiene que cumplirse. No hay excusas, no hay, ¿verdad?, argumentos. No. Dios nos dice, por tanto, y eso significa háganlo. Háganlo. Y son 3 verbos. El primer verbo dice, id. Y esto que nos enseña, mi hermano, que usted y yo estamos siendo preparados para salir y llevar el mensaje, llevar la palabra a aquellas personas que están en tinieblas, para sacarlas de ahí y llevarlas a la luz
resplandeciente. Hace años se estuvo, a través de la televisión, se estuvo dando una película llamada Entebbe, hace años, en el cual pues trataba que un avión lleno de israelitas fue raptado y llevado allá a África, allá por Uganda. Y Israel preparó, ¿verdad?, un rescate con soldados bien preparados de parte de ellos para ir a rescatarlos, irlos a sacar de ese lugar y con el objetivo de rescatarlos a todos con vida. Eso fue una historia real, algo que sucedió. Y dentro de todo ese rescate, óigase bien, solamente hubo una muerte, que por cierto fue de fuego cruzado, o sea, entre ellos mismos, se puso en medio de la trayectoria de las balas, fue alcanzado por uno de ellos y murió, era un capitán. Fue la única baja. Y todos los israelitas que habían sido secuestrados, todos fueron liberados y llevados a Israel. En muchas iglesias, si usted se recuerda, allá por los años 1997, cerca del 2000, a todos los lugares donde se iba a ganar almas se les llamaba Entebbe. Y esto significaba, haciendo referencia a eso, vamos a ir a aquel lugar, vamos a llevar el mensaje de salvación y vamos a ir a rescatar esas almas, sacarlas de las tinieblas y llevarlas a la luz resplandeciente. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es ir a ganar almas. Pero para ir a ganar almas, tenemos que tener también otro requisito indispensable. ¿Y cuál es el requisito indispensable? Querer aprender de la palabra. Porque mira el segundo verbo, y hacer discípulos. En pocas palabras, mi hermano, usted ha sido enseñado para que a través de esa enseñanza usted le enseñe a otros. Pero ¿qué podemos enseñarle a otros si no conocemos la palabra? ¿Qué podemos enseñarle, mi hermano, si no conocemos ni tan siquiera someramente hablando qué contiene la Biblia? ¿Cuál es el fin o el propósito de la Biblia? Por lo tanto, Dios espera que la iglesia tenga un espíritu de discípulo, que usted y yo anhelemos, no solamente ser cristianos, sino discípulos. Y el tercer verbo, dice ahí, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted va, usted enseña, y en el corazón de cada persona nace el sentir de conocer más del Señor, y nace el sentir de hacer la voluntad de Dios, y toma la decisión de bautizarse. En la historia de Felipe y el eunuco, dice que el eunuco iba para su lugar de residencia, a Etiopía, y dice que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no lo entendía. Felipe, movido a través del Espíritu Santo, se pone a la par y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues no sé si está hablando del mismo o de otro. Y dice que empezó Felipe a enseñarle la escritura. Tan así fue el impacto de la enseñanza que el etíope dijo, ¿qué me impide bautizarme? Y Felipe le dice, no, nada, ahí hay agua. Si quieres bautizarte, ahí se puede bautizar. Y termina la historia con que el etíope fue bautizado y se fue para el lugar de su residencia y Felipe pues fue llevado una vez más a su ciudad. Por lo tanto, mi hermano, el objetivo de la iglesia es ir a ser discípulos y que estos se agreguen al reino de Dios. No a la iglesia como estructura, sino a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Pero para ello tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que tener el interés. Y estamos aprendiendo en estos días, estamos aprendiendo cada libro de la Biblia, generalidades de cada libro de la Biblia, para que tengamos una idea, que cuando usted abra o va a leer ese libro, usted tenga una idea hacia dónde va el libro o qué voy a aprender del libro. Hablamos que el Génesis viene de la palabra Bereshit, ¿verdad? El primer libro de la Biblia, Génesis, viene del hebreo Bereshit, que significa en el principio. O sea, es el principio de todos los orígenes. El Génesis fue escrito por Moisés, se le atribuye la escritura a Moisés. Y usted dirá, pero mire, disculpe pastor, pero Moisés nació, si leemos la Biblia, en el inicio del Éxodo nace Moisés. ¿Cómo es que Moisés escribió el Génesis? Pero discúlpeme pastor, pero en Deuteronomio capítulo 34 murió Moisés.
¿Cómo es que Moisés escribió de su muerte? Tengamos enterado, primeramente, Génesis fue escrito por Moisés. Al principio, mi hermano, no había una escritura tal como nosotros la conocemos, sino que todo se hacía a través de la tradición oral. Esto significaba que el mensaje era trasladado de padres a hijos. La tradición oral, en este caso, la creación, ¿verdad? La creación de Dios tal como fue escrita, fue transmitido. La tradición oral, él la toma y guiado a través del Espíritu Santo, él escribe el Génesis. Él no vivió el Génesis, pero sí lo escribió a través del conocimiento de la tradición oral y guiado por el Espíritu Santo. Y allá en Deuteronomio 34, donde se da la muerte de Moisés, se cree, ¿verdad?, que ese último capítulo o los últimos días de Moisés fue escrito por alguien más cercano a Moisés. Pero esto no viene a desvirtuar el caso de que Génesis fue escrito por Moisés. Se cree también, según los estudiosos, fue escrito entre el 1450 al 1410 antes de Cristo. Hay una aclaración. Partiendo del año 0, se cuenta año 1, 2, 3, 4, después de Cristo. Partiendo hacia atrás se cuenta el año 1 después de Cristo. El año 1 significa un año antes que nazca Jesús. Por lo tanto, si usted se da cuenta, antes de Cristo los años vienen al revés, de 1450 a 1410. No estamos contando el después de Cristo, estamos contando el antes. Entonces se estima que se escribió entre esa fecha. De igual manera, estamos viendo que el libro de Génesis tiene dos divisiones principales. Del capítulo 1 al capítulo 11 se refiere a la creación en sí, a todos los pormenores de la creación del mundo, la creación del hombre, hasta Abraham. Y del capítulo 12 al capítulo 50, ahí viene ya la historia de los patriarcas. Estamos hablando, ¿verdad?, como patriarca de los jefes de casa, de los jefes de tribus, los patriarcales, que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces el Génesis se divide en esas dos partes. Ahora, habíamos quedado, mis hermanos, en ver a qué principios encontramos en el Génesis. Y lo primero que decíamos, y vaya conmigo por favor, a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que vemos que el primer principio que encontramos dentro del Génesis es el principio de la creación. El principio de la creación. Vea lo que dice Génesis 1:1. En el principio, dice ahí, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo primero que Dios hizo fue crear, ¿verdad?, todo lo celestial y lo que nosotros conocemos como tierra. A esto se le llama la primera creación. ¿Por qué la primera creación? Porque vemos que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había pasado algo por el cual estaba desordenada. Y en el versículo 3 el Señor viene y empieza a ordenar una vez más la tierra. ¿Por qué decimos ordenar? Porque Dios es un Dios de orden y Dios no hace cosas a medias. No iba a crear la tierra sin nada, no iba a crear la tierra, ¿verdad?, así como se lee, que estaba llena de tinieblas y estaba desordenada y vacía. No, no, no. Dios creó algo. Como por ejemplo, cuando Dios creó los cielos, ahí creó los ángeles, ahí creó las constelaciones, ahí creó los planetas, ahí creó todo lo que usted conoce. Por lo tanto, en la tierra también hubo una creación, pero que fue desordenada. Y eso lo vimos, lo vamos a ver más adelante. Y a partir del versículo 3, entonces se da una recreación. Como ya había algo creado, Dios lo recrea y empieza otra vez a ponerlo en orden. Vea lo que dice el 2.4, para que nos demos cuenta sobre este principio de la creación. El 2.4, dice la palabra, estos son los que dice ahí, orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok,
muchos argumentan que aquí se da una segunda creación. Porque en el capítulo 1 habla de la creación del hombre, varón y hembra lo creó. Pero en el capítulo 2:4, dicen ahí, se refiere a otra creación, porque en el caso de la primera, como que no funcionó. En el caso de Adán y Eva. El capítulo, la parte del 2:4, es sencillamente un resumen de la primera creación, pero enfocado en Adán y Eva. O sea, allá se dio el tiempo, ¿verdad?, de ver lo que son las separaciones de las luces, los cielos, la tierra, los animales, hasta dice, ¿verdad?, las aves de los cielos, las grandes bestias. O sea, se da el tiempo para dar algunos pormenores de esa creación. Pero del hombre no lo dice, hagamos, nada más. A partir del 2:4, él centra su creación en el hombre. Ya una relación muy personal con el hombre. Por lo tanto, la creación, el principio de la creación, se da en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Otro principio, mi hermano, que no está bien claro en este Génesis, pero se da también, que es el principio de la maldad. Muchos se preguntarán, y yo no sé si usted se ha preguntado, ¿Dios creó el mal? ¿Habrá creado Dios el mal? Porque hay tanta maldad en la tierra. Ahora, ¿cómo nació el mal? Quiero que vaya conmigo, por favor, una vez más, a Génesis 1:1 y 1:2. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, Dios creó algo ordenado. Pero hay un punto aparte. Esto significa que hay un corte, hay un tiempo. Y viene el versículo 2. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ah, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. O sea, la presencia siempre estaba ahí. Solamente que hubo un evento que desordenó la tierra. Usted en la mañana se levanta a las 4 de la mañana, hace limpieza, ordena la casa. Pero dejó a sus terremotos ahí, ¿verdad? Allá cuando llegó al mediodía a comer, se va dando cuenta que hubo un evento que estaba desordenada la casa. Usted se molesta, pero ¿qué empieza a hacer? A reordenar la casa. Entonces vemos acá que hubo un evento que vino a desordenar la primera creación de Dios. Pastor, ¿y qué había en esa primera creación? No lo dice la Biblia. Pero hay un evento que la ciencia lo confirma que sí pasó en la tierra. Y es la etapa de los grandes animales llamados dinosaurios. O sea, la palabra de Dios no lo menciona, pero la ciencia sí me confirma que existieron. Ahí tenemos los fósiles, ahí tenemos el petróleo, ahí tenemos, ¿verdad?, muchas referencias a que existieron. Ahora, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que existieron? No lo dice. Algunos argumentan, ¿verdad?, que en el versículo 24 Dios hace referencia a estos monstruos llamados, dice en el 24, luego dijo Dios, produjo la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su género. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal, ¿verdad? Algunos creen que cuando habla el término bestia, se refiere a estos grandes animales. Ahora, si nosotros ocupamos la lógica, ¿verdad?, que Dios haya creado los dinosaurios ahí, ¿cómo es posible que Adán y Eva sobrevivieron a los dinosaurios? Si cuando nosotros vemos los fósiles son tamaños monstruos, hermano, carnívoros. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que Adán y Eva sobrevivieron? Y todas las simientes. Entonces nos queda, ¿verdad? Algunos dicen, lo que pasa es que cuando estaba en el Edén, ¿verdad?, estaban protegidos por Dios, y como la palabra dice, no dice cuánto tiempo duraron en el Edén, ¿verdad? Así es que ahí posiblemente vivieron millones de años, porque se cree que la existencia de los dinosaurios fueron por millones de años. Entonces nos queda aquello, ¿verdad? Si en realidad vivieron millones de años, aunque las generaciones al nacimiento de los hijos, estamos hablando que el hombre para esta fecha, a los 35 años, ya estaba preparado y listo
para poder engendrar hijos, porque a esa edad más o menos empezaron a tener los hijos. Entonces no vivieron los millones de años. Entonces se cree de que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pasó algo. Y ese algo vino y destruyó la primera creación, que entre comillas, posiblemente ahí estaba la existencia de los dinosaurios, con el propósito que en el futuro, ahora como lo vivimos, todo eso nos está sirviendo a nosotros. Todo el petróleo sale de ahí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido petróleo? Nos acabamos los bosques, hermano. Con tal de tener, ¿verdad?, algo que nos ayude para preparar, cocinar y todo lo demás. Entonces se cree, ¿verdad? Ahora, veamos entonces dónde nació la maldad, el principio de la maldad. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 14. Rápidamente, Isaías 14, versículo 11. Dice la palabra, Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré, dice la palabra, al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Lucifer. La palabra o el nombre de Lucifer significa lucero de la mañana, que fue uno de los grandes ángeles creado por Dios, a la cual dice la palabra que era al que se le había entregado las llaves del monte de Dios, el que estaba a cargo de la alabanza y de cuidar, ¿verdad?, y guiar a los demás ángeles. Entonces dice que este ángel llamado Lucifer se ensorbeció en su corazón. O sea, tuvo envidia, ¿verdad?, del papel de Dios, y él quiso ser igual a Dios. Y el hecho de querer ser igual a Dios, ¿verdad?, le valió ser destituido del reino de Dios, ser lanzado fuera del reino de Dios. Por eso dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Vea lo que dice Ezequiel capítulo 28, así rápidamente. Es para que nos demos cuenta del principio de la maldad. O sea, la maldad no nació de Dios. La maldad nació de un ángel creado por Dios. Y ya vamos a hablar un poquito ahí también, algo interesante. Ezequiel 28, versículo 14. Oiga lo que dice. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí da un poquito más específico, que habla del ángel protector. Entonces, ¿qué empezó a ver en él? Maldad. Ahora, pregunta. El ser humano tiene voluntad. En nuestra alma radica nuestra voluntad, radica nuestro intelecto, ¿verdad? Eso significa, mi hermano, que como voluntad nosotros no somos títeres. O sea, usted puede tomar decisiones de libre albedrío. La pregunta sería, ¿y los ángeles que fueron creados por Dios?
tenían voluntad propia? Porque si hubieran sido ángeles creados por Dios solamente para obedecer a Dios, entonces los ángeles solamente actuaran en base a eso, no lo adoraran, ¿verdad?, por lo que es Dios, sino únicamente porque no tienen voluntad. Le voy a poner un caso. Nuestros animalitos, los perritos, ¿tienen voluntad propia los perritos? Viéndolo desde un punto de vista, ¿verdad? ¿Tendrán voluntad propia? No. Porque hacen lo que usted les dice. Entonces ellos no pueden tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, como me trata mal, me voy de casa. Usted le da una patada a un chuchito y no se va de casa, ¿va? Dele una patada a alguien de su familia y se va. Entonces, hay dos posturas aquí. Se cree que al principio todos los ángeles que Dios creó, allá en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en los cielos cuando creó a los ángeles, se cree que Dios les dio voluntad propia a los ángeles. O sea, Dios no quiere que a Él lo sigan por temor o por miedo, sino que lo sigamos de corazón. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, se cree que les dio voluntad propia. Pero esa voluntad propia vino a crear un problema en Lucifer. Porque dice que su corazón se enalteció. Quiso ser igual a Dios. Y por esa actitud creció, dice, y nació la maldad en él. Y por haber nacido la maldad en él, y por quererse rebelar ante Dios, dice que fue lanzado ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué es lo que Satanás viene a hacer en la vida del hombre? A desordenar, ¿verdad? Usted va creciendo su niño, usted le va enseñando principios bíblicos, pero viene el enemigo y por todos lados está influyendo, está atacándolo, a modo que el niño cambie su voluntad, cambie su actitud. Y uno dice, pero que al principio no era así el niño, y ahora mire, ¿verdad? Es el enemigo, desordenando todo lo bueno que Dios ha hecho. Entonces, vemos que la maldad no nace en Dios. Porque Dios nos da a todos la capacidad de tener voluntad. Sino que la maldad nace de nosotros mismos por querer. Por nuestra propia voluntad. Ahora, la pregunta que queda. Después que Satanás se rebeló, ¿siguieron los ángeles manteniendo la voluntad? ¿O Dios le quitó ese precioso don de la voluntad? Para que ya no hubiera otra guerra en los cielos. Así se menciona, aunque no fue guerra. Son de las preguntas que quedan, ¿verdad?, por investigar. Pero la maldad no nace de Dios. Aunque todo lo conoce Dios, pero Dios espera que nosotros actuemos en buena fe y bajo la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde nacen los demonios? Porque Dios creó ángeles. ¿Dónde nacen los demonios? Cuando Satanás es enviado. Vaya por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Es para que vea más o menos los principios que vemos en Génesis. Que muchas veces no los tratamos, pero ahí están. Y usted se da cuenta dónde nació, dónde se originó todo. Apocalipsis capítulo 12. Versículos 3 y 4. Dice la palabra, Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como nacieses. ¿Qué está hablando aquí? Ok. No solamente Satanás fue enviado por su rebelión, sino que Satanás, ¿verdad? Satanás conquistó la voluntad de una tercera parte de los ángeles del cielo. Y dice ahí, no solamente Satanás, sino que se arrastró la tercera parte de ellos. Y fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra. A lo que ahora conocemos como demonios. No son ángeles, sino demonios, que hacen la voluntad de Lucifer, del diablo, de hacer maldad. Por lo tanto, no solamente vemos el principio de la creación, sino también que vemos el principio de la maldad.
¿Y a dónde empezó la maldad? En Lucifer. Y ahora Lucifer ocupa todos los medios para que la maldad entre en nuestra vida y ponernos siempre en contra de Dios. Tercer principio que miramos, el principio de la humanidad. Y la humanidad empezó a través de ¿quién? De Adán y Eva. Dice, hagamos al hombre. Pero allá en el versículo 28 dice, y Dios bendijo al hombre y a la mujer. ¿Por qué la humanidad? Porque Dios les da un mandato a ellos. Dicen, llenen la tierra. Y eso significa que al hombre le dio la potestad de procrear vida. A través de la unión del hombre y la mujer, nace una nueva vida, que son los hijos. Y ahí empieza, ¿verdad?, a llenarse la tierra, a través de los hijos. Es un mandato el llenar la tierra, el procrear. Aquel que dice, yo nunca voy a tener hijos, está en contra del mandato de Dios. Sí, pueden haber casos que por naturaleza, enfermedad, no se pueda. Pero el hecho que a voluntad propia no se quiera tener, entonces ahí hay un problema. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿y todos esos métodos anticonceptivos, cómo los ve Dios? Que es una pregunta en la cual muchas veces a los cristianos se les hace. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y meternos en ese tema, mi hermano, es agarrar toda la Biblia y estudiarla. Pero en el principio, óigase bien, Dios le dio al hombre la facultad de procrear. Y aquí vamos en contra de la ideología de género. Un hombre con otro hombre no pueden procrear vida, porque los dos tienen espermatozoides. Una mujer con otra mujer no pueden procrear vida, porque las dos tienen óvulos. Para procrear vida tiene que haber un hombre y una mujer, un espermatozoide y un óvulo, un Y y una X, como dicen por ahí, ¿verdad? Caso contrario, no se puede. Entonces, todo eso está en contra de la voluntad de Dios. Pero vemos el principio de la humanidad. A través de Adán y Eva, dice, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y empieza la humanidad. Y usted va, si lee el Génesis, antes que muera Adán, ahí dice, y estas son las generaciones de Adán, ¿verdad? Y ahí menciona a todos los hijos que tuvo, ¿verdad? Hijos e hijas y todas las simientes. Cuarto, ¿cómo se llama? Principio. El principio del pecado. Ok, la maldad nació en Satanás. Y el fin de Satanás es que el hombre pecara contra Dios. ¿Qué es pecar? Fallarle a Dios. Y vemos allá en Génesis capítulo 3, cómo la serpiente, siendo astuta, ¿verdad?, vino y empezó a transgiversar la palabra para que el hombre pecara, para que el hombre le fallara a Dios. Falló Eva, falló el hombre, falló Adán. Y el pecado entró en el mundo. ¿A través de quién? De un hombre. Dicen Corintios, a través de un hombre entró el pecado, pero a través de un hombre salió el pecado. A través de un hombre entró la muerte, pero a través de un hombre entró la vida. Y vemos como ese otro principio encontramos, el principio del pecado. La primera persona que pecó, y a través de ese pecado todos nacemos en pecado. Lo que se conoce como el pecado original, transmitido a través de nuestros tatara, Adán y Eva. Otro principio que se da en el Génesis es el principio de la redención. O sea, Dios no iba a permitir, el hombre pecó y ahí lo voy a dejar. No, Dios da un principio, Dios da una promesa de una redención. ¿Qué es una redención? Que Dios va a hacer algo para que el hombre vuelva una vez más a estar en comunión con Dios. Y vea lo que dice Génesis 3:15, rápidamente. El principio de la redención. Génesis 3:15 dice, después que el hombre pecó, después que el Señor emitió su juicio, ¿verdad?,
que el hombre iba a trabajar, la tierra no iba a dar su fruto y que la mujer iba a parir con dolor, pero les da una salida, les da una promesa. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en tu calcañar. Ahora, cuando habla de la simiente de la mujer, estaba diciendo que a través de una mujer iban a ser un libertador. Iban a ser alguien que le iba a patear la cabeza a la serpiente. ¿Y a dónde fue pateada la cabeza de la serpiente? En la cruz del Calvario. Cuando el Señor, a través de su sangre, pagó el pecado del mundo. Y ahora todo aquel que se acercare podía tener salvación y vida eterna. Pero dice que la serpiente le mordió ¿el qué? El calcañar. Creyendo que con la muerte de Jesús se acababa el plan de Dios. Por eso va a ver cómo el enemigo incitaba al pueblo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y pensó que muriendo Jesús se acababa todo. Pero no sabía que la palabra decía que al tercer día iba a resucitar. Por eso Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque quien en mí cree, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Es el principio del plan de la redención. También encontramos otro principio que lo miramos la vez anterior: el principio del matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El principio del matrimonio. Aquí hay dos posturas y quiero ser claro con esto. Dice que el matrimonio se consuma cuando se une el hombre y la mujer. En pocas palabras, en la relación íntima que se pueda tener como pareja. Ahí se consuma el matrimonio, según Génesis 2:24. O sea, eso del matrimonio civil, eso del matrimonio religioso, fue posterior. El verdadero matrimonio se consuma en la relación, porque dicen: y los dos serán una sola carne. ¿Dónde se da ese momento de una sola carne? Es al momento de la relación íntima. Ahí se da esa unión. Si no, mi hermano, cuando usted duerme, no está unido con su pareja, ¿verdad? Porque ella está topada a la pared y usted está al otro lado. Hay una separación, pero el unirse. Ahora, otros puntos dicen, ¿verdad? Cuando habla unirse, significa: dejo a mi papá y mi mamá, me caso con la persona para hacer mi familia. Son posturas, pero independientemente, es el principio del matrimonio. Y miramos otros, como por ejemplo, el principio del odio y la envidia, a través de Caín y Abel. Cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Qué hubo en Caín? Envidia. ¿Qué hubo en Caín? Odio. ¿Qué hubo en Caín? Rencor contra su propia familia. Vemos también el principio de la muerte, o el primer asesinato de la historia del mundo, cuando Caín mata a Abel. Sí, Dios le dijo: ciertamente morirán, pero no es lo mismo una muerte natural que una muerte provocada. Y si usted se da cuenta, hasta esa fecha no había habido ninguna muerte física. Ahí estaba Adán, ahí estaba Eva. Pero fue a través de Caín, que se da el primer asesinato, la primera muerte física. Por eso Dios le dice a Caín: la tierra está gimiendo, porque la sangre de tu hermano está demandando el primer derramamiento de la sangre. ¿A través de qué? Del odio, la envidia y el rencor. O sea, todo es una cadena, hermano, de principios de la maldad. Otro principio lo vemos allá en Génesis capítulo 11. El principio de los idiomas. Pastor, y mire, ¿por qué tantas lenguas, ¿verdad? Tantos idiomas? Ahí se da el principio. ¿Y a dónde se da el principio? En la Torre de Babel. Todos tenían una misma lengua. Todos se entendían.
pero tenían un propósito y no estaba malo desde el punto de vista, pero el objetivo por lo cual lo estaban haciendo no era bueno. Querían hacer una torre que llegara hasta los cielos, que llegara hasta donde estaba Dios. Ese era el objetivo de ellos. Y empezaron, como todos tenían una misma lengua, a construirla. Y el Señor dijo, miren señores, todos tienen una misma lengua y un mismo sentir y pensar. Bajemos y confundamos para que ya no sigan construyendo. A Dios nada le costaba matarlos a todos, porque estaban en contra de su principio. Lo que hizo fue confundir. Y dice que de repente, ¿verdad? Se dio que cae un rayo, todos quedan atontados, y cuando ellos empiezan a expresarse, no se entendían. Yo empezaba a expresarme con ella no me entendía, pero ella sí. Entonces se fueron uniendo los que se entendían. Y ahí se fueron dando los idiomas. Grupos diferentes hablando diferentes idiomas. ¿Y qué hizo la gente? ¿Se quedó en el mismo lugar? No. Cada grupito empezó a desplazarse. Así usted se da cuenta, mi hermano, que hoy en el mundo hay un sinfín de idiomas. Pero todos estos idiomas tuvieron una base, que fueron los idiomas que se dieron allá en Babel. También se da el principio de la civilización. Pastores, ¿humanidad y civilización son iguales? No. Humanidad, estamos hablando en cantidad de gente. Civilización, cuando ya las personas se ordenan, se conjuntan, se organizan. Y eso lo vemos también cuando nace el primer emperador, o el primer jefe, o el primer rey, que es Nimrod. Dice que Nimrod fue un gran cazador delante de Dios y él empezó a organizar. Tan así que empezó a construir ciudades donde Dios había dicho, llenen la tierra. Dios no le dijo, vaya, mira, salite y ahí quédate y construye una ciudad. No, llenen la tierra, espárzanse. Pero ¿qué hicieron ellos? Se quedaron en un solo lugar y empezaron a construir ciudades. Entonces, mi hermano, nace ahí las civilizaciones, como tales, como ciudades. Antes eran errantes, ahora ya se organizaban en ciudades. Y volviendo a este último punto, y nace también dentro de ello el primer hombre que se da el título de jefe, líder o rey. Y este es Nimrod. Y termino con ello. Vaya conmigo a Génesis 10. Acuérdese, mi hermano, del capítulo 1 al capítulo 11, habla sobre todos los principios. Y ahí hemos visto a grosso modo varios principios. Vea lo que dice Génesis capítulo 10, del 8 en adelante. Del 8 en adelante. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, ¿el qué dice ahí? El primer poderoso de la tierra. O sea, poderoso significa el primer rey, mi hermano. Ahí no había tales de qué. Sublevación, no, el primer poderoso, el primero que empezó a ejercer un reinado. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad, ¿qué dice ahí? Grande. Entonces vemos ahí el primero que se levanta como rey. Si usted se da cuenta, mi hermano, todos los reyes hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y dice que fue un gran cazador. Cuando fue gran cazador no significa que era de gran estima ante Dios, sino un gran opositor de Dios. Porque él se proclamaba rey. ¿Y qué quiso hacer Lucifer en los cielos? Proclamarse ¿qué? Dios. Y lo que hoy en día la sociedad actual está haciendo en el hombre, que el hombre se proclame también Dios. Lo que se conoce como humanismo. Usted va a ver egolatría, o sea, el interés por nosotros mismos.
usted va a ver cómo el hombre se preocupa tanto por su apariencia física que gasta millones en ello. La preocupación por el yo, por el yo, por el yo, por el yo. ¿Dónde nació todo, mi hermano? Lo que actualmente vivimos, allá en el Génesis. De Génesis 1 al 11, ahí ve el principio, los orígenes de todo, hermano. Y todo eso empezó a obrar en la vida del hombre, hasta llegar a lo que estamos ahora. ¿Y qué dice Mateo 24? Y el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por esos principios, por esos orígenes. El de la maldad, el odio, el rencor, el asesinato. Ya el hombre estaba contaminado por el pecado. Pero siempre Dios da una alternativa. Y esa alternativa la tenemos a través de Jesús. Porque no se le olvide. Y vaya conmigo, por favor, a Juan 10:10. Aquí usted va a encontrar dos propósitos, dos reinos, dos propósitos. El reino de Satanás, el reino de Dios. El propósito de Satanás y el propósito de Dios para con la humanidad. ¿Lo tiene, iglesia? 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahí está el propósito de Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Destruir toda la creación de Dios. Y ahí se incluye todo, hasta nosotros. Pero mira el propósito de nuestro Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿cómo podemos encontrar entonces, mi hermano, esos propósitos de Dios para conmigo y para con la humanidad? A través del conocimiento de la palabra. Por lo tanto, interesémonos en conocer la Biblia, en conocer la palabra. Porque volviendo a lo que dice Juan, porque en ella encontraréis la vida. Que Dios bendiga su palabra.